En la década de los 60 del siglo pasado, el mundo vivió una transformación social determinante. Los jóvenes de ese entonces se negaron a ser como sus padres, esos adultos supuestamente responsables que habían llevado al mundo a un paso de su destrucción, y comenzaron un nuevo movimiento pacifista, existencialista y de nuevas creencias religiosas. Fueron tiempos de cambio donde emergió una cultura y una identidad juvenil que se diferenció de la de los mayores y que significó una ruptura con los valores y costumbres de las generaciones precedentes. Los jóvenes adquirieron un protagonismo como nunca antes y generaron una cultura propia, la cultura juvenil más libre que la tradicional. Comenzaron a manifestarse preferencias musicales, maneras de vestir, costumbres sexuales, formas de hablar y otros rasgos que configuraron una nueva pauta en la definición de juventud. Sin embargo, y a pesar de tener como factor común el ser joven, la diferencia en ideologías, gustos e intereses generó la conformación de muy diversos grupos conocidos en la actualidad como tribus urbanas. Hola mis queridos amigos, les saluda su servidor Diego Crosti Proaño en una nueva edición de los cortos del podcast Voces Urbanas. Anteriormente ya habíamos comentado algunos temas, algunas situaciones que se suscitaron sobre un documental, recordemos, de una persona que embalsamaba cadáveres. Pero ahora es momento de hablar de una leyenda urbana que muchos la catalogan como una realidad ocurrida en la urbe de la zona de Guaranda, exactamente en el casco céntrico de la ciudad, que es donde se suscita toda esta historia. Este material audiovisual, un largometraje que se denomina Tras las huellas de Floresmilo Soxo, que por cierto está disponible en YouTube y les recomiendo que lo miren y luego pues nos comenten qué tal les ha parecido. Vamos a darles a conocer qué es lo que sucedió durante ese transcurso de la historia, y habla del protagonista Floresmilo Soxo, una persona oriunda de la ciudad de Guaranda, que desde donde también es oriundo el cineasta ecuatoriano Hamilton Monar, que llevó a la pantalla gigante esta leyenda urbana. Nativo de Guaranda, recordemos nuevamente, Floresmilo Soxo, administrador de una pensión denominada la pensión Tequendama, que supuestamente mantenía vínculos con la magia negra y el ocultismo. Hace años hizo construir su propia tumba en una forma de pirámide, que también la visitamos. Hemos llegado al lugar de los hechos. Estas imágenes que están mirando son inéditas. Hemos tratado de conocer in situ el lugar donde se encuentra todos estos acontecimientos. Así que conocimos la tumba, que podemos ver que es en forma de pirámide, en donde Floresmilo había pedido ya antes, como su último deseo, ser enterrado de pie. Tras su fallecimiento en el año de 1992, hay personas que inclusive llegan al lugar y le rinden culto a cambio de favores. Dentro del documental podemos ver que se evidencian que en la tumba, el momento que estuvo semiabierta, pues mucha gente dejaba algunos bultos con algunas peticiones de carácter seguramente maligno en algunas ocasiones, por ejemplo, hacer daño a otras personas, de buscar riquezas a cambio del dolor de otros, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas que forman parte del ocultismo. Pero ¿qué es lo particular de esta historia y que justamente por qué Hamilton Monar, el cineasta ecuatoriano, decidió hacerla? Pues es curioso este dato, ¿no? Monar nació el mismo año en que murió Floresmilo Soxo, y desde entonces creció escuchando todo tipo de historias, pero decidió profundizar la vida e historia de este personaje, que se convirtió en el protagonismo de este proyecto audiovisual. Para el desarrollo de este proyecto, Monar y su equipo, con Luciano Bravo y Daniela Castillo, el impulso primario era realizar el documental con la inquietud de saber qué hay más allá de la muerte y qué hay más allá también de esta historia, de este documental. Y es así que Monar, bajo esa premisa y con todo su equipo, realizó un acercamiento con la familia de Floresmilo Soxo, que llevaron con mucho suspenso este relato, y ese fue el hilo conductor, la tónica de este documental. Durante el rodaje, Bravo, por ejemplo, explica que hubo momentos donde pusieron a prueba el escepticismo del equipo acerca de ciertos fenómenos paranormales que fueron registrados en cámara y que son parte del film. Como anécdota consta un encuentro con un familiar de Soxo que aparentemente había heredado ciertas habilidades extrasensoriales. Todas estas escenas pueden testimoniar dentro de la película que acabamos de decir. Monar
tuvo algunos premios dentro de este documental, pero claro, en breves rasgos queremos contarle que Flores Milo Soxo, bien lo mencionaba en un inicio, es una persona que trataba o tenía algún pacto, alguna situación con el ocultismo y la magia negra. Dentro de esto, pues se había hecho conocer de esta forma en la ciudad de Guaranda, en donde dicen muchos habían pedido favores a cambio de un respaldo económico para la persona que lo hacía, y esos favores eran cumplidos en beneficio de la persona que así lo pedía. En el documental también Hamilton Monar, el cineasta, y su equipo de trabajo realiza actividades paranormales como lo son el jugar la ouija y vivir esas experiencias extrañas, fuera de lo común, fuera de lo atmosférico, y viven esto. Y dentro de esta historia también se cuenta que Hamilton Monar pudo conocer a Flores Milo Soxo, y él mismo reconstruyó parte de su tumba para que pueda ser enterrado de buena manera. Sufrió algunos sucesos, algunos acontecimientos que les recomendamos que vean, pero esta es la base de la historia. ¿Por qué se llamaba Tequendama? Pues bien lo dice también Hamilton Monar, en el país vecino de Colombia existía un hotel con este nombre, en donde surgieron algunas personas que se hospedaban en este hotel y morían. Ese es lo interesante de esta historia. Y luego de ello, pues los lugares, ¿no?, que todavía existen. Existe todavía la tumba, obviamente, de Flores Milo, existe la pensión Tequendama, que es donde pudimos testificar, y que con esto les recomendamos vean este documental, que es una historia real recopilada por el cineasta Hamilton Monar. Hasta aquí este corto de Voces Urbanas. Se despide su amigo y servidor Diego Crosti Praño. No olviden comentarnos sobre esta historia.